Buen día, profesor. El día de hoy tenemos el honor de presentar nuestro tema, el terrorismo en el Perú durante el siglo XX, la época más sangrienta de nuestra historia. Según la Comisión de Verdad y Reconciliación, los protagonistas principales fueron grupos subversivos de extrema izquierda, especialmente el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y el MRTA, quienes deseaban derrocar al Estado a fin de instaurar su régimen socialista. Actuaron en zonas marginales donde la presencia del Estado era débil. Esto no solo implicó atentados explosivos, asesinatos y sabotajes, sino también estrategias encubiertas para debilitar la gobernabilidad e imponer su ideología marxista-leninista maoísta. Ahora, este tema se encuentra relacionado con las clases desarrolladas en las semanas 6, 12 y 14. En la semana 6 se explicó que las migraciones internas entre 1940 y 70, motivadas por la crisis agrícola, la ausencia del Estado en zonas rurales, llevaron al crecimiento de barrios marginales en Lima. El abandono estatal generó un descontento en la población, por lo que Sendero Luminoso tuvo mayor oportunidad de tener sus primeros partidarios en el campo, ya que eran vistos como una esperanza de justicia. En la semana 12 se abordó el origen y evolución de Sendero Luminoso, organización maoísta surgida en el año 70 en Ayacucho, liderada por Abimael Guzmán. Su ideología maoísta dio origen al pensamiento Gonzalo, el cual consistía en llevar la guerra del campo a la ciudad. La organización aprovechó la ausencia del Estado para expandirse progresivamente, utilizando la violencia y el terror como una forma de control. Además, influenció en estudiantes universitarios para poder mantener ese pensamiento senderista. En la clase de la semana 14 se vio cómo Sendero Luminoso y el MRTA generaron inestabilidad y violencia, afectando negativamente el contexto político del Perú. Podemos ver también cómo Alberto Fujimori aprovechó esta amenaza para justificar su autogolpe del 92. La lucha contra Sendero Luminoso se hizo más efectiva gracias al GEIN. La captura de Abimael Guzmán en el 92 marcó una derrota inminente de Sendero Luminoso y la caída de sus principales miembros. En el caso del MRTA, su declive se consolidó tras la operación Chavín de Huanta. El terrorismo fue uno de los acontecimientos más críticos de la realidad peruana. Una de las causas fue el abandono y marginación de las zonas andinas, especialmente del departamento de Ayacucho, lugar donde surgió Sendero Luminoso. El Perú tuvo un gobierno dictatorial y el regreso a la democracia en los años 80 no solo fue débil e incapaz de responder con firmeza al surgimiento de Sendero Luminoso, sino que además mantuvo el abandono histórico de las zonas andinas, como Ayacucho, donde comenzó el conflicto armado. Esto se ve reflejado que al terminar el gobierno de Belaúnde Terry, muchas personas provenientes del pueblo pobres emigraron a Lima en busca de oportunidades y mejores condiciones de vida. Según el investigador Steve Stern, Sendero Luminoso también fue una expresión del aislamiento de Ayacucho, acentuadas por la indiferencia limeña hacia esta región, que combinaba un campesinado indígena extremadamente pobre con una cultura universitaria políticamente efervescente. Este contexto de abandono y falta de presencia estatal generó resentimiento entre la población, especialmente entre campesinos, indígenas y sectores pobres del interior del país, quienes buscaron un cambio mediante la violencia, como respuesta a la explotación y discriminación estructural que sufrían. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en 2003, este periodo de terror dejó un aproximado de 69.000 a 70.000 muertos y desaparecidos, donde la mayoría de las víctimas fueron campesinos en zonas rurales como Ayacucho. Asimismo, la CBR recogió testimonios de casi 17.000 personas, entre universitarios y población civil, quienes reportaron que el Estado fue uno de los responsables directos de las muertes y desapariciones de aquel entonces. En consecuencia, se puede afirmar que el causante de aquellas masacres no fue solamente el Sendero Luminoso, sino también el Estado que a través de las Fuerzas Armadas y la PNP, bajo la supuesta defensa del orden constitucional y en su afán de proteger a los peruanos afectados por el terrorismo, se sumó a tales grupos terroristas, vulnerando así los derechos humanos conforme al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003. La obligación del Estado debía ser la de proteger a los pobladores, pero respetando la ley y los derechos humanos. Sin embargo, la respuesta militar terminó expresándose en violaciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas e incluso torturas. Este accionar se produjo en un contexto de incapacidad estatal, ya que este no contaba con una estrategia ni estaba preparado para enfrentar un conflicto armado, como si lo estaba el Partido Comunista Sendero Luminoso.
De esta manera se incrementó la violencia, siendo asesinadas incluso personas inocentes, hasta llegar a una magnitud tan grande que no podría ser comparada con ningún periodo de violencia. Por todo esto, como menciona de Gregory, los campesinos de a poco perdieron la confianza tanto en Sendero Luminoso como en el Estado. Nos encontramos con... Olga Ramírez. Cuéntanos sobre cómo el terrorismo influyó en tu vida. En mi época que también fui dirigente sindical. Bueno, en ese tiempo con la CGTP estuvimos trabajando juntos, pero nos indicaron a nosotros como ellos eran el Partido Comunista, y entonces ellos se involucraban, pues todos los sindicalistas que hacían cualquier escándalo, cualquier reclamo, ya todos eran terroristas. En ese momento también había abuso de autoridad, ¿no? Entonces ellos, a muchos compañeros fueron apresados por salir a pintar, que digamos, las calles, las paredes en protesta, ¿no? O por el sindicato, por los trabajadores, ¿no? Por las mejoras de los trabajadores. Pero luego se vio una época de inseguridad totalmente, de abuso, tanto de los terroristas como de la policía. ¿Y cómo influyó eso en tu vida? Un poco molesta por la injusticia que se cometía en ese entonces, ¿no? Muy incómoda por ambos lados, por el Estado y también por los mismos terroristas. Eso que yo, hubo abuso de ambos lados. Hubo abusos de ambos lados y yo creo que eso no me parecía muy bien. Sí, señor, buenas noches. Yo soy de Cinto Poblado de Puros. Señora, ¿en qué afectó el terrorismo en su vida? Sí, antes era mucha violencia, ¿no? Mataron a la gente, así a nosotros también vinieron a nuestra casa. Estábamos durmiendo así una familia, ¿no? Ahí mataron a mi papá, a mi hermano y mi mamá, quedaron una viuda. No teníamos nada economía para estudiar. Hemos quedado sin estudio, sin nada. Antes era mucho sufrimiento para nosotros, ¿no? Así hemos quedado de nada. Dormíamos en hueco, así en cerro. De miedo escapábamos. Cuando dormíamos en nuestra casa, no se sitiaban, no dejaron dormir tranquila. Señor, por eso hemos quedado totalmente fracasado, todo familia. De acuerdo a la información recopilada de la sección 3 y 4, concluimos que tanto el Estado como la sociedad no supieron enfrentar el terrorismo de la manera adecuada. Por un lado, el gran abandono y la marginación andina impulsó a que Sendero Luminoso pueda insertarse en estas zonas del país donde el Estado fue totalmente invisible. No solo se demuestra aquello, sino también el resultado de las miles de muertes y desapariciones que se dieron durante esta época, no solo a consecuencia del terrorismo, sino también del mismo Estado, el cual fue uno de los principales responsables de esta situación. Los testimonios dados por Olga Ramírez y Emilia Pacheco nos demuestran la ineficacia del gobierno durante la época del terrorismo de los años 80. Las injusticias por parte del Estado y el terror sembrado por los senderistas primaban en este tiempo, al igual que la misma sociedad no se encontraba preparada para este tipo de eventos. Las injusticias y el abandono es lo que se resalta en estos testimonios. Ante esta situación, la alternativa de solución que proponemos es a partir de Fernández 2019. En primer lugar, sería necesario implementar una estrategia integral que incluya el diálogo nacional, tanto entre las instituciones, la sociedad peruana, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, teniendo en cuenta los derechos humanos, porque como pudimos observar, en la época del terrorismo muchos derechos fundamentales fueron vulnerados. En ese sentido, hubiera sido necesario implementar una legislación antiterrorista que se vincule al derecho internacional. Asimismo, necesitamos un Estado presente e inclusivo que priorice la educación, dejando de lado las desigualdades y la discriminación, ya que por esto se originó el conflicto.
De igual forma, la calidad de la educación debe ser mejorado y ampliado en zonas alejadas del Perú, porque solo así podremos tener un espacio de dignidad y justicia. Es necesario mantener una memoria viva y colectiva para enseñar a las futuras generaciones el significado de este periodo de terror, con la finalidad de construir un Estado sólido y verdaderamente legítimo.